Progress. Bueno, ¿cómo están nuevamente? Buenas tardes. Hoy vamos a arrancar la clase primero con la participación del profe Agustín Mare. Vamos a trabajar temas de habilidades blandas que ya les habíamos comentado en la clase inicial. Y bueno, y luego seguimos con las otras actividades previstas, las exposiciones y tema 3. Espero que hayan leído, acá ya los chicos que están presentes leyeron todo el material, así que espero que los que están remoto también. Ya una presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Están presenciales, los que están virtual. Voy a compartir una presentación, si me pueden confirmar los que están de forma virtual. ¿Se ve? Sí, ¿Se Sí, se ve? ve, profe. sí. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de unos minutitos iniciales, lo que son las habilidades blandas, la propuesta de la cátedra y de la profe, de un poco salirnos, si se quiere, de la parte más técnica, ¿sí? De la parte más técnica de la carrera, y volcarnos ya a la parte, esto que conocemos, que yo entiendo que se conocen como habilidades blandas, ¿sí? Entiendo que ya lo dieron en algunas materias, ¿no? Al menos en sistemas y organizaciones, sí, porque lo charlamos, ¿sí? Bien. Quiero empezar con 3 datos que tienen que ver con diferentes estudios que fueron realizados por consultores, no son estudios académicos, son estudios de consultoría, ¿sí? Que tienen un cierto rigor científico, ¿sí? Digo cierto rigor científico, porque son estudios académicos, pero que nos da la pauta y el indicio de la importancia que tienen las habilidades blandas en esta industria. Primer estudio que dice que el 56% del presupuesto en riesgo se debe a una gestión deficiente, o sea, no eficiente, de las habilidades blandas, ¿sí? No por fallas técnicas. Otro estudio que dice que el 86% de los fracasos de la industria de IT se debe a gestión y soft skills, es decir, habilidades blandas, y solo el 14% a incapacidad tecnológica, ¿sí? A la parte más técnica, si se quiere. Y otro estudio, espérame que corro acá que dice que el 70% de las transformaciones digitales fracasan Profe, en sus objetivos. Sí. disculpe, no se ve las diapositivas, se ve solamente la primera, estamos viendo acá, no la Ah, bien, presentación. bien, gracias por la aclaración. A ver cómo hacemos. Compartir. Toda la pantalla sería, ¿no? Sí. Sí. Para variar. Bien. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Ahora sí. Perfecto, gracias. Decíamos que tenemos otro estudio de otra consultora, que dice que el 70% de las transformaciones digitales, ¿sí? Son fracaso. Estudio muy rotundo, digamos, fracaso. ¿Sí? Pero de este porcentaje de fracaso, la razón número 1 tiene que ver con causas humanas, no técnicas, ¿sí? Causas humanas. Hay un montón de estudios, ¿sí? Estudios más rigurosos, estudios que incluso tienen como más data. Me interesaba traer estos 3.
para que un poco entendamos la importancia que tiene en la industria, ¿sí? La industria que ustedes van a trabajar pocos años para poder tener éxito, ¿no? Y como me dijeron que ya vieron qué son las habilidades blandas, les quería preguntar qué son. ¿Quién me puede decir algo? Sí. Oratoria. Son habilidades que quizás no son tan técnicas. Bien. ¿Tu nombre? Franco. Franco. Franco dice las habilidades que no son técnicas, es decir, las habilidades que están más vinculadas con lo humano, como por ejemplo la comunicación efectiva. Creo que acá, de forma virtual, también dijeron oratoria, tiene mucho de eso, ¿sí? Y tanto Franco como la persona que lo dijo de forma virtual están en lo cierto. Si nosotros tenemos que pensar en habilidades blandas, quiere decir que hay entonces habilidades duras, que tienen que ver con los conocimientos que ustedes, parte de los conocimientos que ustedes adquieren en la carrera, ¿sí? Pero las habilidades blandas, que no son las técnicas, sino que son socioemocionales, tienen que ver con una gestión del factor humano, son competencias. Acuérdense la palabra porque ahora lo vamos a hablar un poquito. Que incluyen la forma que nos comunicamos, cómo gestionamos nuestro tiempo, nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Cómo interactuamos con los demás. Recién pensaba cuando la profe les decía que van a ser asignados a grupos de forma aleatoria, que esos que no eligieron el grupo se van a ver de algún modo en la dificultad, si se quiere, o quizás van a ser afortunados de trabajar con una persona que no conocen y con la que probablemente no tengan la afinidad suficiente, porque cuando yo elijo a alguien para trabajar es porque tengo una afinidad o de amistad personal, o bien tengo una afinidad para trabajar, ¿sí? Esto que hace la cátedra de asignar a quienes no eligieron grupo, es algo que les va a pasar en el mundo del trabajo constantemente. Van a tener que trabajar con gente que no conocen, van a tener que trabajar con gente que les cae muy bien, y van a tener que trabajar con gente que quizás no tengan tanta afinidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que las habilidades blandas se llaman blandas? ¿Quiere decir que son blandas, entonces son menos importantes o son más fáciles? ¿Por qué son blandas? Porque hay duras y blandas. Franco. Son habilidades. Sí, es lo que yo pienso. Y una habilidad técnica la requerimos como ahora. La habilidad de bien, también las necesidades se van a dar en los momentos. Bien, casi, sí y no. Lo que dice Franco es que no son requeridas en todo momento. En realidad las habilidades blandas son transversales, al igual que las técnicas, ¿sí? Un plus. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Renata, un plus. No va tanto por ahí, ¿sí? No va tanto por ahí. Sí es verdad, en torno a lo que dicen, es que son más adaptables a determinados contextos, ¿sí? Pero en realidad la idea de blando y duro tiene que ver con que las habilidades blandas yo no las puedo medir, ¿sí? Perdón, ¿alguien dijo algo? Tienen un carácter subjetivo, ¿sí? No objetivo, es decir, que cada uno tiene sus habilidades blandas. Tienen un carácter contextual y un carácter adaptativo, que tiene que ver con esto que decía Franco recién. Pero no se pueden medir. Yo no puedo medir la capacidad blanda de una persona. Yo no puedo medir la capacidad de trabajar en equipo. Yo lo tengo que observar. ¿Sí? Dígame una habilidad técnica. Cualquiera. Diseño base de datos. Juan Román, ¿no? Juan Román, diseño base de datos. ¿Sí? Yo lo puedo medir, es una habilidad de diseño base de datos, ¿o no? ¿Sí? Capacidad de comunicación, yo no puedo medir la capacidad de comunicación. No puedo decir, esta persona tiene un nivel 8 de capacidad de comunicación. No existe algo como tal. No existe una escala, un termómetro que me permita decir esa persona es hábil comunicacionalmente o tiene
10 puntos en trabajo en equipo, en comunicación, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre habilidades duras y habilidades blandas, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, las habilidades blandas son competencias. Y esto lo vimos también en primer año. ¿Qué es una competencia? ¿Qué les hace referir la palabra competencia? ¿Quiere decir que yo compito con alguien? Bien, bien. ¿Tu nombre? Francisco. Juan Román y Francisco dicen que es capaz. La palabra competencia no viene de competir. Viene a decir que la persona es competente para realizar un trabajo. ¿Sí? Y tiene 3 patas, competencias. Una es el saber, conocimiento, es decir, el bagaje teórico que tenemos sobre determinado conocimiento o habilidad. El saber hacer, ¿sí? No solo haberlo estudiado, sino saber ponerlo en práctica. Pero sobre todas las cosas, cuando hablamos de habilidades blandas, nos referimos al saber ser, ¿sí? Al saber estar en esa posición. Yo puedo tener muchísima teoría sobre la comunicación, puedo saber aplicarlo, pero no lo sé comunicar. No sé ser buen comunicador. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Si la tercera pata me dice, la tercera parte de las competencias es saber ser, ¿eso quiere decir que es algo innato, que yo ya nazco con eso y no puedo aprenderlo? No, pero está aprendiendo con práctica más que... Bien, bien. ¿Qué opina el resto? Está por ahí, ¿no? Pero No, falta con una parte no. Dice, no sé, después yo lo sé hacer, se lo pasa. no. Sí, está relacionado por... Sí. ¿Tu nombre, perdón? Matías. Díaz. Sí, Matías, y a la vez no. Saber hacer algo no es lo mismo que saber estar en ese lugar. ¿Sí? Pues, ¿qué sería saber? Saber. Yo tengo el saber conocimiento. hacer, no, Yo tengo el conocimiento. Yo sé cómo se hace el saber hacer. saber hacer. Es distinto. Otra cosa es yo estar en ese lugar y aplicarlo. Claro que ese Claro, sí, o sea, la diferencia es entre qué se debería hacer y otra cosa es si lo sabes llevar a cabo, porque vos podés saber que en este momento tenés que ser, por ejemplo, si le vas a comunicar algo difícil a una persona, tenés que tener más tacto y saber que lo tenés que hacer, pero acabar de usar. O sea, hay bien teorías, o sea, saber la teoría, sabes que en ese caso se aplica, pero no te sale. Bien, bien, bien. Por Sí. usar lo común, sería preguntar cuando tenés una duda. O sea, vos sabés que tenés esa duda, pero por ahí porque sos muy tímido, tan extrovertido, no realizas la pregunta y al menos así yo lo relaciono con el saber ser. Franco, ¿querés decir algo? Estabas con la mano. Lo mismo cuando el saber, saber ser, el saber actuar, el hecho de que vos sepas algo, ¿no? Te predispone que sepas hacerlo. Por ejemplo, dando el ejemplo de que no de contar nada, o sea, vos podés saber las normas de una ya las hiciste, entonces cuando tus vas de frente, como tengas que hacer en el lugar, te estás parado, lo ideal sería tener una combinación de las tres, porque el hecho de saber hacer te predispone, el saber se te predispone, porque también es una habilidad adquirida, no es una trabajo, porque el entorno también te impulsa, te da Bien, vamos con un ejemplo. Todo lo que dijeron está bien, ¿sí? Está buena la pregunta, Matías, ¿no? La pregunta de Matías está buena. Vamos a agarrar, por ejemplo, una palabra acá, ética. ¿Sí? Yo tengo el conocimiento teórico de qué es la ética, sé cuáles son, me leí el libro rojo de Confedi, que ustedes deben saber muy bien. ¿Sí? Yo sé cómo se aplica ese conocimiento ético. ¿Eso quiere decir que yo soy ético? No. ¿Se entiende por qué las habilidades blandas son distintas a las técnicas? ¿Sí? Hay una parte más, tiene que ver con el carácter individual, con el factor humano. Poder estar en esa posición. No, si poco tampoco puede saber exactamente lo que es la ética, porque no sabe. Bueno, es un ejemplo, digamos, puede ser un ejemplo. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿se pueden formar o aprender? Me habían dicho que se puede poner en práctica. ¿Por qué creen que en la facultad, cátedra, la profe les hace sus grupos? Primer año también les hicimos hacer grupos. Entiendo que en las otras materias también hacen grupos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver? Que pongan en práctica determinadas habilidades que tienen que ver justamente con el trabajo grupal. La comunicación, ¿sí? La escucha. Pero tiene que ver justamente con una formación basada en competencias. La gran mayoría de los planes de estudio de la gran mayoría de las carreras tienen formación por competencias. ¿Sí? Decíamos que la competencia es una característica integral. ¿Sí? Cada sujeto, tanto en el ámbito de estudio como en el ámbito de trabajo. Y tenemos distintas competencias, competencias específicas, que son las comunes de la profesión específica, en su caso, la licenciatura en Sistema de Información, y tenemos competencias más bien genéricas. En su caso, por ejemplo, una competencia genérica es el uso de tecnologías. ¿Sí? Y tenemos otras competencias genéricas que tienen que ver con competencias sociales y actitudinales, que en definitiva son las habilidades blandas. ¿La licenciatura en Sistemas es la única carrera que necesita habilidades blandas? No, la gran mayoría. ¿Sí? La gran mayoría de las carreras necesitan habilidades blandas. ¿Sí? En el ámbito del software es sumamente. Si por ejemplo si por ejemplo Juan Román tiene una empresa y él contrata 2 licenciados en Sistema de la Información que sacaron las mismas notas en la facultad, ¿sí? Y tienen exactamente, imposible que tengan exactamente, pero tienen exactamente el mismo nivel de programación, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué factores creen ustedes que hacen que una persona, por ejemplo, una de esas 2 personas pase a liderar un equipo? Sabe liderar un equipo. Entonces, se vea la práctica que se sabe liderar, porque vos podés ser buenísimo programando, pero diciendo que te haga clase. Bien. La computación, ¿Tu nombre? Sabrina. Bien, Sabrina, bien. Entonces son habilidades que yo las tengo que observar. Yo no puedo mirar mi currículum. Yo, por ejemplo, hago reclutamiento. ¿Sí? Me dedico a eso. Parte. Y cuando me llega mi currículum, no tengo cómo averiguar, por más que diga comunicación efectiva, ¿sí? Trabajo en equipo. Encima ahora con la IA es más común que nunca, porque la IA hace los CVs. Yo lo tengo como evaluar si no es con una entrevista. ¿Qué nos dice esto? Incluso para conseguir trabajo, cuando uno está en el trabajo también, es importante, damos habilidades blandas. ¿Sí? Todos salen con un título. Luego, el título valida muchísimas cosas, muchísimos conocimientos técnicos y también habilidades blandas, pero yo se lo tengo que demostrar. ¿Sí? Sí. Siguiendo con el ejemplo, y no se pueden medir cómo optan por uno o por otro. Por lo general, los reclutadores con entrevistas. Y en el ámbito de trabajo, hay distintos tipos de entrevistas. ¿Sí? Entrevistas que evalúan esto. Tiene que ser algo observable, no medible. ¿Sí? Es decir, yo no tengo como, no hay en el CV no va a decir nivel 9 de comunicación. ¿Sí? Y se dice es mentira, pero no existe. Y en el ámbito de trabajo se evalúa también mediante la observación. ¿Sí? Mediante los feedback, los dailies. Ustedes conocen términos. Bien. Vamos a hablar un poco de trabajo en equipo y comunicación asertiva. ¿Sí? Y hay una pregunta que siempre hago en primer año, en la primera clase la hago, y es cómo se imaginan que trabajan, cómo se imaginan que van a trabajar. Y siempre se arma un muy lindo debate, porque hay muchos que sostienen que van a trabajar con una computadora. Yo creo que en cuarto año se imaginan que no van a trabajar solo con una computadora. Tanto trabajan de forma presencial o de forma virtual, no van a trabajar con una sola computadora. ¿Sí? Puede ser una buena o una mala noticia, pero es la realidad. Hay que trabajar de vuelta con gente que
caiga muy bien, gente con la que no tengan tanta afinidad, pero sobre todas las cosas van a tener que trabajar en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? ¿Y cómo sería más o menos asesoría? Va por ahí, ¿eh? Mamá, está bien. Yo diría aprender a escuchar y aprender a delegar. Acá María Daniela Fernández dice aprender a delegar. Y Bien. escucharse. Y escucharse. Excelente. Sí. Yo creo, acá, una tarde, medio antes de ir poniendo en una misma escala, personas que hacen lo mismo, la comunicación asertiva que puede haber, la emisión de ideas, a lo que se quiere llegar a cumplir, si bien uno puede saber una respuesta, la comunicación que existe, esas dos partes se van a encontrar la solución de ese tipo de trabajo. A mí una vez me dijeron, lo difícil no es el trabajo en sí, el problema de una profesión, sino más bien la comunicación entre compañeros. Más allá de cada uno vaya con una finalidad ahí, bueno, che, vamos a hacer este delito, poner también un poco la realidad de cada uno en su sentido. Bien. Pasa un poco, lo que decía el compañero hoy, yo la misma pregunta, ¿cómo yo miro dentro de un grupo con los mismos estándares? ¿Quién corresponde que sea esa limitación de partes? A mí me surgió, por ejemplo, la respuesta de la eficiencia. Si son mismos grupos, mismas características, atributos, pero menos, ¿quién lo llega? ¿Cómo para que las habilidades blandas se así que después la eficiencia del trabajo? Porque por ese lado, la forma de ir. Igual, Sí. la forma en la que se dice va a ser eficiente, pero todos trabajan bajo, no sé, más debería tener todo. claro, yo tocaba un punto Claro. que se podría pedir ¿Cómo es tu nombre, perdón? Benjamín. Bien. Las dos cosas, lo que dice Benjamín y lo que dice Renata, están bien. ¿Sí? De hecho, eso que decís, Benjamín, de que por ahí la parte más técnica no es más fácil, digamos, para nada. ¿Sí? Claro. Pero las habilidades blandas, por eso el nombre habilidades blandas está tratando de cambiarse. ¿Sí? Porque blanda da como la sensación de que es algo más sencillo. Y muchas veces, y se van a dar cuenta, y se habrán dado cuenta mientras hacen trabajos grupales, porque es mucho más difícil a veces trabajar en equipo, por ejemplo, comunicarme y hacer el trabajo técnico. ¿Sí? Muchas veces sucede eso. Se está cambiando el nombre de soft skills, que sería las habilidades blandas, a power skills. ¿Sí? Porque se está dando una orientación más transversal al concepto de las habilidades blandas. ¿Sí? Pero ahí les hago una pregunta. Yo tengo que elegir un líder. ¿Elijo al que más sabe? Bueno, también depende de, Depende. también depende de lo que se entiende con cada uno de los. O sea, alguien que sería un líder perfecto para un grupo de personas puede que no lo sea para otro grupo de personas, porque con un grupo se entiende perfectamente con solo los integrantes, puede hacer de fuente de comunicación, y con los otros Claro. por ahí se lleva mal y no se entiende o las ideas que van con los contadores, o sea, funciona más con los contadores que con los juegos. Bien, entonces. Yo, para mí, la unidad se va a ayudar a los compañeros a potenciar esos compañeros de más fáciles. Pero muchas líderes va a hacer que al personal es más fácil saltar una base de datos, acercar ese trabajo profesional y también ayuda a esa generación y educación de las actividades a hacer más fácil para cada uno. No necesariamente el que más sabe, el que actúa o sabe un poco. ¿Y en tu nombre, perdón? yo, Sí, ¿vos querés decir algo, María Daniela? sí, yo creo que el buen líder es el que sabe, tiene que saber, porque debe saber cómo delegar justamente
enseñar al que no sabe, porque por ahí le cuesta, sobre todo los que son más nuevos, están empezando y no tienen experiencia, y justamente sabe cómo hablar y trabajar en equipo. Por ahí su grupo de trabajo, hay un grupo en sí que son sus amigos, pero sabe cómo separar lo que es la amistad de lo que es laboralmente y sabe cómo tratar con todos de manera, o sea, sabe cómo mediar de la mejor manera. Bien, Tiene esas habilidades blandas. bien, perfecto. Todo lo que están mencionando son absolutamente habilidades blandas. Y la pregunta que hice es, la respuesta es un absoluto depende. ¿Sí? Así que todas las respuestas estuvieron bien. ¿Sí? No confundamos el rol del líder con el rol del mentor. ¿Sí? ¿Conocen el rol del mentor? Es quien en realidad enseña. El líder no necesariamente enseña, ¿sí? Ujú. Recuerden eso. Enseña, pero no está enseñando, no está atrás de cada una de las personas que está liderando, ¿sí? Por supuesto Claro, que a lo sumo si existe ese perfil de mentor, puede ser que le diga al no, mira, si te está costando, voy a hablar con fulano, que es nuestro mentor, para acercarte y mediar de la mejor manera. perfecto, perfecto, perfecto. Por supuesto que sí, profe. Sí, no, es como decía el profe recién, por ahí es, Daniela recién nos decía, bueno, voy a decir al mentor que te explique. Esa puede ser una posibilidad, pero por ahí yo creo que al que se refería el profe, hay gente que está trabajando en pares y ya se da cuenta que por ahí yo soy nuevo en tal tecnología, y ya solo me va diciendo, mira acá, fíjate esta variable de computación, porque así es más performante que esta, solo me va guiando. Ahora no quiere decir que por ahí esa persona yo la pongo a liderar un grupo y pueda hacer el seguimiento de las tareas. Puede porque no le sale, puede, como decía hoy también, no puede separarlo el amiguismo de más compito, no terminó la tarea, bueno, che, terminar, no. Teníamos que terminar para hoy, tengo que hacer una revisión y revisar las tareas. Después hay gente que es excelente en habilidades técnicas, no quiere decir que sea ni mal compañero, pero le cuesta algunos temas de comunicación, entonces identificar en el grupo que esa persona más para darle una tarea que la va a resolver súper bien, me independizo, le doy la tarea, sé que después hasta me va a transmitir qué hizo, cómo lo hizo, pero es más de trabajar solo, o de trabajar dentro del equipo cumpliendo su rol, pero no puede liderar al resto, porque para eso también, además de saber cómo ser el profe, necesita muy fundamentalmente estas habilidades blandas de guiar, de conducir, de hacer el seguimiento, de gestionar cuando hay un problema en el grupo. Bueno, hay que trabajarlo, digamos eso. Pero otra vez escuché una frasecita que decía que lamentablemente hay veces que se ingresa por las habilidades técnicas, se va por las habilidades técnicas. Sí pasa mucho. De hecho, hay mucha gente que no es del área de sistemas que lidera equipos. Pasa mucho. ¿Sí? Sí. Eso genera problemas, bien. Bien, vamos a hablar después de conflicto. ¿Sí? Bien, Saúl. Franco, ¿vos querías decir algo? Hay otro. Sí, ahí puede ser una función totalmente democrática en México, se escuchan mucho los opiniones de todos y se lidera en base a las opiniones de todos sin entrar más cosas. Una combinación de comunicación también y otras formas de cambiar. También puedes un líder autocrático, digamos, se hace el mejor líder que hay. Y también tenés alguien que es más claro, en ese sentido, más conducido. Eso es, no sé, como decía la profe, lo de no puedo separar el amiguismo del trabajo. Es como que ese tipo de liderazgo, como que todo está pasando la revisión, no está bien, no pasa nada. Bien, bien. Voy. Hay tres tipos hay más, digamos, en líneas generales hay tres tipos de liderazgo. Autoritario, vamos a hacer memoria. El democrático y el que llamamos laissez-faire, que es el más dejar hacer. ¿Cuál es el ideal? Bien, bien, Saúl y Juan Román. Bien, ¿sí? Depende del tipo de organización. ¿Sí? En un ejército el laissez-faire no funciona. Por ejemplo, no digo. ¿Ah?
en determinados momentos, desarrollo, producto, ¿sí? Uno puede ser uno como líder, sería ideal que sea más democrático, y en determinados momentos, por supuesto que es ideal también que sea quizás más autoritario, ¿sí? Pero no apuntamos al autoritario nosotros, que por lo general estamos viendo nuevas organizaciones, ¿sí? No organizaciones piramidales, con una estructura firme, ¿sí? O sea, supongo que se acuerdan de todo lo que vimos en primer año. Bien. Si el grupo es un desastre, es muy probable que el líder tenga que hacer más ajustes, que haya algo de responsabilidad del líder, ¿sí? Entonces se ve que se le quiere más nada con la mano dura, digamos. Es decir, bueno, que hacer otro chamo. Pero, no sé. Hay muchos grupos de trabajo, o sea, cualquier trabajo, donde hay mucha gente que está contada, preparada, o hay grupos de, yo digo también de que, no sé, no sé hacer, o van a hacer todo, algoritmo, algo así, que haber una persona activa, porque si no, se estanca o algunos no tiran, sí, Perfecto. Matías, ¿eh? Bien. será algo, mira, no te puedes hacer eso, ¿no? No, hay veces que hay grupos de hacer algo, bueno, vamos a hacer todo. Hay un punto de equilibrio exacto donde es más eficiente, ¿no? No es ni la foto de Google, Mercado Libre, Globan, donde están todos jugando, pareciera uno, si uno que trabaja ahí, que es una joda, digamos, una fiesta. En realidad no es así, por supuesto, porque si no, no funcionarían estas empresas, ¿sí? No es ni eso, no es ni eso, y tampoco es un área de trabajo totalmente estricta donde está uno 8 horas trabajando o más. Los software trabajan quizás más, ¿sí? Trabajando niveles de estrés muy grandes. Sí, Hay muchos casos que, por ejemplo, capaz que el líder quisiera ser más democrático, pero por la organización no puede, o un banco, no pueden dejar que cada uno haga lo que quiera cuando están poniendo el riesgo a cuentas de dinero. Tienen una forma exacta de hacerlo. por supuesto, sí. ¿Tu nombre? Más, pienta más. Bien, bien, bien. Bueno, quiero ir a lo que decía por ahí hoy, retomar lo que decía Sabrina, de trabajo en equipo, como dividir el trabajo en partes, ¿sí? Hay una teoría, no es para que la estudien, por supuesto, yo la traigo solo a modo de refresh y para que ahí si después busquen, quieren, puede servir, que es la ley de Conway. Entonces, creo que la den en la carrera porque es muy vieja, pero una ley totalmente vigente, ¿sí? Que lo que dice que el software o cualquier producto complejo que tenga este nivel de complejidad como el desarrollo de un sistema, tiende a reflejar fronteras, ¿sí? Y canales de comunicación. Bueno, cuando veíamos las redes de comunicación de las personas que lo crearon, ¿sí? Si el sistema organizacional falla, no estoy hablando del sistema creado, estoy hablando de la organización. La arquitectura del software inevitablemente también lo hará, ¿sí? Esa es la premisa, la máxima, digamos, de esta ley, ¿sí? Melvin Conway era informático y se dedicó a estudiar estos procesos de organización y cómo influía eso en el producto final, ¿sí? De modo que si tenemos dos equipos separados, ¿sí? Trabajando en un compilador, lo más probable es que termine un compilador de dos fases. Si tenemos una estructura jerárquica y fragmentada, el software que resulte, el sistema que resulte, el producto que resulte, probablemente sea monolítico, ¿sí? No adaptado sino las partes, o tendrá componentes que no hablen entre sí. Y si, por ejemplo, los equipos están aislados, las interfaces entre sus módulos, software, serán rígidas y difíciles de integrar, ¿sí? Porque los equipos
no se comunicaron de forma fluida durante el desarrollo. ¿Qué le falta a esa idea? Está bien, Sabrina, pero ¿qué le falta a esa idea de nos dividimos las partes? No, la comunicación. Sí. Responsabilidad. ¿Tu nombre? Axel, Axel. Responsabilidad. ¿Qué más? El profe de la comunicación, porque cuando ella dijo eso, Fran me hizo el chiste de lo típico que hacemos cuando hacemos un trabajo en grupo, de bueno, hacemos cada uno su parte y antes de la entrega, el mismo día, juntamos todo y entregamos. Y después la profe tenemos que corregir uno que está en Times New Roman, otro está en Arial, uno que está justificado, el otro está centrado. Entonces, claro, si bien sí hace falta la división de tareas, porque bueno, encargar todos de todo, y todo, también hace falta la comunicación para en algunas cosas ponerse de acuerdo. Como hablábamos hoy de, ahora que vamos a desarrollar varios sistemas, digamos, nos tenemos que poner de acuerdo para ciertas cosas y otras cosas la vamos a tomar. Bien. ¿Qué implica ponerse de acuerdo? Y es conciliar, normalmente. Y cuando vos te querés poner de acuerdo con alguien, tenés que conciliar, porque estás haciendo un trato. Entonces, o vas a decir con tu equipo, bueno, tenemos que atender a estas características que tiene que tener el software, busquemos la mejor manera que nuestras partes se puedan comunicar entre sí. Entonces, quizás si alguien sabe hacer algo muy complejo, pues se puede buscar una manera más sencilla que se adapte a los otros y se puedan comunicar mejor los componentes en este caso. Pero muchas veces una persona que está trabajando de una manera puede ser rígida en cambiar su forma de trabajar. Entonces, todos los miembros tienen que llegar a un punto de concentración. O sea, ganar y perder algo en el proceso para conseguir el objetivo. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique. Bien lo que dice Enrique. Me das pie para una pregunta que es, en un equipo de desarrollo, ¿quién impone las reglas del juego? En el juego, véase cómo se trabaja, cuál es el producto final. El manual de la empresa, que yo, que eres una empresa, tengo que leérmelo y aprendérmelo y seguirlo a rajatabla. Esta es una exposición, ¿no? El líder técnico, el cliente, que es a quien le voy a vender ese producto, que es una parte muy importante, o el equipo en su interacción diaria. O el equipo en la interacción diaria. Y todo cada uno. Depende. Tienen prohibido todo decir depende, no vale más. El manual de la empresa. Pero yo digo en el sentido de líder técnico para justamente para defender del caso. Yo me tiraría por el cliente porque es el que me está por dar comer. En todo caso, al igual que antes con el grupo, siempre estamos de Para mí, el equipo de acción diaria, sobre todo cuando entras a una empresa, siempre como que te hacen presentarte con que te va a hacer tu par, que es él y que te va a contar lo que se hace todos los días. También, Y yo creo que depende de a qué se está refiriendo, porque se está tomando una decisión de organización, alguien que va a poner orden es el líder técnico. Si se está poniendo, no sé si depende de algo del producto de software, ahí se va a seguir lo que dice el cliente. O sea, no es como que bueno, el líder técnico dice otra cosa y se hace el líder técnico dice, sino que ahí y el cliente y el manual de la empresa en cuestiones administrativas. Bien. Está perfecto todo, Saúl, Sabrina, Juan Román. Pero me quedo un poco, está perfecta, todas las respuestas son correctas y realmente es un depende, por más que haya hecho chiste que estaba prohibido, ¿sí? Pero me quedo, Enrique era, ¿no? Por lo general, la gran mayoría de las decisiones, por más que haya determinados roles específicos de trabajo, son negociaciones, ¿sí? De alguna u otra manera son negociaciones. Ya sea una persona que es líder, o sea una persona que hace poco ingresó a la organización. Ya sea el cliente quiera una cosa y yo tengo la capacidad de darle otra cosa, ¿sí? Constantemente estamos negociando. Incluso ustedes cuando se juntan a hacer los trabajos prácticos, ¿qué hacen? Cuando decimos negocio no piensen en números. Pero, bueno, vos entregás tal parte, ¿sí?
vos haces tal parte, después nos juntamos, lo vemos. ¿No? ¿Para cuándo lo podés tener? ¿Sí? Me comprometí el lunes, entonces, por ahí hablar, Matías, creo que Tomás. Tomás era Axel, perdón. Hablaba de la responsabilidad. ¿Sí? Y hay tres capacidades, tres habilidades, son específicas. Hay muchas más, por supuesto, pero hay tres que son, a mi parecer, las más clave, que tiene que ver con saber argumentar, mi postura. ¿Sí? Saber argumentar tengo que tener un porqué. Puedo tener un capricho, pero no puede ser un porque quiero. ¿Sí? Si ahí tengo si no hay mi habilidad blanda está totalmente trunca. ¿Sí? A un capricho con habilidad blanda. Estoy sabiendo negociar. ¿Sí? Saber escuchar. No porque yo sea líder no voy a escuchar a una persona que está desarrollando. ¿Sí? Y saber negociar. De las negociaciones surgen, diría, el 98% de los desarrollos que hoy utilizamos, digamos, en el celular, en la computadora, ¿sí? El 2% debe ser fabricado por un jefe de baja línea, ¿eh? De un equipo que hace exactamente lo que él dice. ¿Sí? ¿Cómo está el tiempo, profe? Bien. Ya fue un montón de peripecias, así que no. Vamos. Ya, haré Bien. todo lo que pueda con la clase. Bueno, ustedes que conocen más que yo de la industria, de software, de IT, cómo se trabaja, cómo es la organización, decimos, del trabajo, organización es la forma en la cual nos dividimos, comunicamos, ¿no? Activamente del mismo ¿no? Y en estos últimos 4 años, por ejemplo, todos los grupos que yo llegué a conformar con los otros compañeros, casi siempre era ¿qué tema te gusta más? ¿Qué parte de lo que tengo que hacer es lo que más te agrada? Bueno, cedemos la mayoría y cuando hay dos que les gusta lo mismo, ahí sí, digamos, se arreglan entre ellos dos y después ese es el auténtico final porque elige tarde, el que pierde, pierde. Pero laboralmente, todavía a mí no me tocó por lo menos en ninguna empresa. ¿Se hace eso que dice Saúl en las empresas? No. Bueno, las empresas sí, a veces sí, yo tengo un amigo que trabaja acá en desarrollo nuclear, que está ahí a la vuelta del Parque Mitre. Y él me cuenta que así trabajan, o sea, es como, bueno, si bien están contratados por la empresa, cuando se meten los proyectos porque justo les interesa, les interesa tecnología, es como, bueno, yo me quiero meter acá y si bien la altos mandos tienen los seniors no pueden decidir, ellos que son juniors o semi-seniors sí se pueden dar el gusto de elegir para lo que quieren hacer. Por ejemplo, a él le gusta mucho lo que es frontend y diseño y se paga con eso más, como que lo obligan a hacer algo que a él no le gusta. A él no le gusta el back, por ejemplo, y si bien le va bien, no le gusta porque le parece aburrido. Entonces, no se, no se lo designa. Bien, porque no le gusta, o sea, porque se sabe que alguien trabaja mejor cuando hace algo que le gusta. O sea, por más que a él le vaya re bien diseñando base de datos, te aburre como un nodo, entonces te dejan hacer lo que le gusta. Bien. Y mientras te vaya bien. Eso yo lo veo mucho y sé por ahí de investigación, entrevistas, sé que pasa mucho de que, bueno, en empresas grandes sobre todo, pasa que por lo general cuando alguien ingresa, lo hacen formarse en algo que les gusta. Y ya con esto que dice Juan Román, algo que va, va a devenir en mayor, si quiere, mejores resultados, mayor productividad, una persona que está motivada. ¿Sí? ¿Pasa en todas las empresas eso? No, no. ¿Sí? Sobre todo pasa en las empresas grandes,
Teniendo en cuenta que las empresas chicas ya tienen su desarrollo de sus productos quizás más estandarizados, a diferencia de las empresas grandes que, bueno, están en constante negociación con nuevos clientes, por ende trabajan nuevos productos. ¿Sí? Pero lo que le quería por ahí comentar, y yo entiendo que ya lo saben, pero por ahí está más reforzar, es que las empresas más bien tradicionales, si se quiere, de ámbito del software, tienen una especie de, vamos a decir, línea de montaje, ¿sí? Lo cual el producto iba pasando diferentes instancias, ¿sí? Por ejemplo, diseño, programación, testing, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hoy por hoy, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo? Interactivo, también interactivo. Bien, ¿y cómo sería? Es que, Metodologías ágiles tipo Scrum, por ejemplo, en sprints. bien, lo que dice Sí. Wilson acá es Scrum, metodologías ágiles, bien. No, sí, para una pequeña parte de otra, todas esas etapas que dijiste vos, se implementan una y otra vez, y otra vez, y otra vez, para refinar el producto, digamos, y se puede volver atrás las etapas, cosa que se podía, digamos, un desarrollo interno, no se podía, digamos, terminaba el diseño y se empezaba a producción, y se terminaba la programación, se pasaba a las pruebas, y ahora, si en las pruebas ya nos damos cuenta de que algo del diseño falló, se corrige el diseño. O sea, obviamente se intentar todo el tiempo que se pueda en un diseño lo mejor posible para que después no se tengan que hacer especificaciones porque suelen ser más caras, pero si se tiene que hacer, se hace. Bien. Así que Entonces, cuando... cuando salió del diseño va a ser. Bien, perfecto, perfecto. Se divide en, no sé cuál es la terminología que utilizan en la carrera, pero yo lo pido como squads, cuadrones, ¿sí? Equipos de trabajo destinados a un desarrollo en específico, ¿sí? Eso quiere decir que yo hago mi parte del trabajo y ya la termino y me desligo y a mi casa a descansar. ¿O no? Sí. Pues, Nada, tu carro. aparte de que en tu casa no descansas, no te desligas de mí, ¿sí? No es la forma de trabajo que, al menos la forma de trabajo que tienen hoy las nuevas empresas, ¿sí? Está más vinculado a esto que dice Juan Román, proceso el cual se va retroalimentando constantemente. Y Wilson nos decía recién de forma virtual, metodologías ágiles. ¿Qué serían, Wilson? Si te animás a contarnos. Y por ejemplo, en Scrum, la metodología Scrum lo que se hace es dividir el trabajo en distintos sprints, que serían como distintas, como periodos de entrega, de por ejemplo, se hacen, me parece que eran sprints de 1 o 2 semanas, eh, y nada, a medida que se van completando, esto obviamente primero se planifica mucho, de manera que una vez que se cumplan los distintos sprints que estaban planificados, se puede llegar como a la entrega final del proyecto, digamos, o del trabajo. ¿Y qué hay en medio de esos sprints? ¿Cómo, Y yo cada vez que se completa un sprint, se ponen de acuerdo las partes que justamente estaban trabajando, y como sería como, no sé cómo decirlo, como un punto de control, como para controlar todo lo que se progresó hasta ese momento. bien, ¿y hay negociaciones ahí? ¿Hay trabajo en equipo en eso? Claro. Constantemente, ¿sí? Todo el proceso productivo, en la planificación, en el desarrollo, en el testing, ¿sí? Hay trabajo en equipo. Bien. Gracias, Wilson. Bueno, estamos perfectos, lo voy a preparar. Bien. Para ir para la próxima semana. Bien. Tiene tanto. Gracias, profe. Va a terminar porque interactuar, participar. Hablando, pero En primer año está más difícil. Está más difícil. Sí, sí, también hay pero como 200 monos más. Y además, sí. Acá somos igual de 6. Y el proyecto de forma de iban a ir.
Bueno, vamos a ver un poquito del tema 3, sobre todo si aplicaron sus habilidades técnicas, sabían que estaba ahí el tema, miraron y ahora hay que hacer el ejercicio como eran los pasos. Ahora se van todos, mira, todos se van. Bueno, a ver si lo reconoce. ¿Qué es lo que quiero que hagamos poco cuando trabajemos en conjunto en el ejercicio? Después les queda en el aula virtual, etcétera. No hace falta que tomen nota ahora, sino la idea es que podamos interactuar un poco. A mí me gusta trabajarlo en el pizarrón, pero si me voy mucho al pizarrón, todo lo que están remotos no ven nada. Entonces está más o menos desarrollado el ejercicio para que lo puedan ir siguiendo también los que están de manera remota. Sí, pero quiero que vayamos siguiendo de esa manera y que después ustedes puedan aplicar esto, tanto cuando tomen un ejercicio de la guía práctica, como cuando empiecen a desmenuzar su proyecto en su trabajo integrador. ¿Sí? Entonces, ustedes leyeron el tema 3. ¿Qué pasaba en el tema 3? Hacemos el pasaje del diseño de datos lógicos que trabajaron en Ingeniería 1, donde yo tenía un pequeño modelo conceptual de mi base de datos y cuáles eran las entidades que me estaban agrupando la información que iba a consolidar mi sistema, ¿sí? Para lograr el alcance que pretende el cliente en ese sistema. Ahora, ¿qué hacemos en Ingeniería 2? Con ese conocimiento, más lo que ustedes vieron de las buenas premisas que debe contener un buen diseño de base de datos relacional, como toca el tema 3, puramente modelo relacional, ¿sí? Es cómo vamos a ir aplicando ese criterio de normalización para que nuestro diseño de base de datos que vamos a implementar se transforme en un diseño que después sea extensible, que cuente con la atomicidad de la información, ¿sí? No se ve la No presentación estoy de la verdad. compartiendo nada todavía, Leonel. Solamente estamos conversando de lo que ustedes tienen que haber leído en ese tema 3, ¿sí? Y haber repasado un poquito los conceptos de base de datos. Entonces, tengo que lograr que los atributos queden con integridad referencial, que queden atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo encontrar en ese modelo de diseño ya hoy, le digo, y le van a repetir lo mismo la profe Laura, Juan, traen el modelo de cliente, el dato domicilio. No, nos duelen los ojos cuando vemos el atributo. ¿Por qué? Porque en domicilio seguramente va a estar, tengo que guardar datos de un cliente, va a estar en la calle, el número, la localidad, ya se me rompió el esquema de normalización, de ahí nomás ya sé que ya no está normalizado, ¿sí? Entonces, tienen que hacer foco en las entidades, aquellos grupos, volvemos a lo que decíamos hoy al inicio, cuando estuvimos con unos percances acá de conectividad, no estaba todavía la clase en línea, aquellos grupos que se han dividido el trabajo, cada subgrupo va a trabajar en el foco de los datos que va a administrar su funcionalidad y ese grupo de información tiene que estar totalmente normalizado. ¿Sí? Bueno, dicho esto, voy a abrir el ejercicio. A ver si lo reconoce acá en Word. Sí, perfecto. Ahora vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo? Sí. Bien. Bueno, les comento brevemente para no leerle todo este enunciado. Igual ahora les comparto en el aula, no te haga problema, por eso les decía que quiero que si leyeron el tema lo vamos haciendo en conjunto y después les queda para que les queden detalles. ¿Voy a trabajar solamente con las entidades? No, tengo que ir trabajando con el diccionario de datos. Es imposible normalizar un modelo que solamente trabajen con las cajas de las entidades, porque me tengo que ir imaginando todo lo que está contenido de información ahí, ¿sí? Y entonces ahí seguramente me van a ir quedando muchos puntos flojos. Entonces, me dice que hay una Dirección General de Rentas que recibe mensualmente información de declaraciones juradas de agente de percepción,
les explico qué significa esa figura. La agente de percepción son comercios como por ejemplo una distribuidora de gaseosas, que cuando hace una venta está declarado por, en este caso, una Dirección General de Rentas como agente de percepción, y en su facturación dice, bueno, este bien te sale, todos estos 5 packs de gaseosas te salen 20.000 pesos, pero en realidad te tengo que cobrar 22.000 porque 2.000 es el impuesto a la percepción por esta actividad, ¿sí? La persona paga los 22.000, lleva un comprobante por esos 2.000 que después se los va a tomar a cuenta cuando haga su declaración jurada, porque otra vez tiene un comercio, minorista, lo que fuera, y sigue en la cadena de, de distribuciones impuestos, ¿sí? Ese es el impuesto a la percepción. Entonces, esa información recibe información del QUIL o del QUIC que identifica el comercio, número de inscripción, el periodo del tipo año-mes, el apellido, nombre, la razón social, el dato de si es una declaración jurada de manera original o rectificando alguna información, y también viene un anexo donde viene información de el código de actividad que se involucró en esa venta, porque puede ser un supermercado mayorista que no solamente vende el rubro alimenticio, sino que tiene otros rubros y va a ir determinando el impuesto que vendió en el mes, a quienes le vendió, donde va a haber QUIL de otra persona, que era otro pequeño comercio o gran comercio que le compra a ese proveedor, ¿sí? Va a estar declarado en ese detalle, el monto de la operación, la fecha de la operación, la localidad, la provincia, el código postal, el impuesto que le aplicó, la alícuota que le aplicó, y bueno, y toda esa serie de información me viene en el modelo del problema. Entonces, la primera consigna dice, realice el modelo de datos a través del diagrama de entidad-relación, optimice hasta lograr un DER normalizado o hasta el punto considerable factible como diseño de implementación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto tal vez le va a pasar a los grupos. Hoy citaban un ejemplo acá de un grupo que originalmente en Ingeniería 1 era un solo grupo de 6 integrantes y ahora son 3 subgrupos. Entonces, ¿cuál es el modelo que yo tengo que tener el DER normalizado? Planteaban un caso, para los que no escucharon, era un caso que van a tocar lo que es internación, historias clínicas, y otros van a hacer más lo que es atención en policonsultorio. Bueno, en cada uno de esos dos modelos van a estar normalizados. Y tal vez no así el otro, ¿sí? Porque uno se va a enfocar más a todo lo que es la historia clínica y la hospitalización, y el otro más al policonsultorio. Pero ese modelo que atañe a mi funcionalidad que voy a desarrollar y voy a presentar a la nueva entrega es el que va a estar normalizado. ¿Sí? Bien. Entonces, en este primer esquema, parte la información, los agentes, que son los que realizan la declaración jurada, van a ir generando pagos, donde van a ir haciendo los desembolsos de este impuesto mensual, presentan la declaración jurada, que tiene la información que se detallaba arriba. Esa declaración tiene el detalle de todas las percepciones, que son las operaciones que practicó en el mes, y a su vez también se indica a qué sujetos, a qué comercio minorista o mayorista, etcétera, siguió en la cadena en la venta de ese bien. ¿Sí? Es el primer modelo que surge de la información. Ahora, como dijimos recién, no se van a quedar únicamente con el modelado, sino que tengo que empezar a decir, bueno, listo, yo estratifiqué en este DER qué información del dominio bajé a cada una de estas entidades. Entonces ahí empezamos con la información. Cuando hago el desglose de la información, recuerden este principio que tenían de la entidad que tenía el mayor conocimiento de la información cuando van a identificar los atributos. Es un tema que ya lo trabajaron en la otra asignatura, pero volvemos a recalcarlo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando de un dato que pertenece a esta entidad agente, ¿sí? Viene sin nomenclatura de otra entidad que puede ser origen. Vamos a ir al caso puntual. Fíjense en agente, tenemos el QUIC, número de inscripción, apellido, nombre, razón social, calle, número de puerta, localidad, provincia, código postal.
Cuando vamos a la declaración jurada, fíjense que dice quid de la gente. ¿Por qué? Porque me está haciendo relación de que acá seguramente yo tomé una información de este que está presentando la declaración jurada, no es propia de esta entidad, ¿sí? Hace referencia de dónde viene. Bueno, el periodo, tipo de declaración jurada, cantidad de percepciones, total percepción. Cuando vamos a las percepciones, también tengo el quid de la gente, el periodo, tipo de declaración jurada, información que se repite, y después tengo fecha de la percepción, bueno, hace el desglose de los datos puntuales de esa percepción. Y después voy al dato del sujeto en sí, que es la persona que sufrió la aplicación del impuesto, ¿sí? Nuevamente, tengo quid, apellido, nombre, razón social, calle, número de puerta. ¿Qué es lo que me pasa acá en simple vista en estas 4 entidades? Tengo duplicidad de atributos, ¿sí? Así como están nombrados los atributos, yo no tengo la seguridad de que este quid es distinto a este quid, ¿sí? Lo mismo obviamente que me pasa con el apellido, ¿sí? No tengo el principio de unicidad en la información, no tengo seguridad de cuando esté en el modelo y tengo que recuperar un dato para el informe si va a ser el mismo o es distinto, ¿sí? Porque ya de entrada están entidades distintas. Entonces, vamos a volver a ver qué pasa ahí y fíjense que llevamos a un nivel más de identificación persona, ¿sí? Porque tengo muchos datos en común para lo que puede ser la figura de un agente de percepción como lo que me represente jurídicamente a un sujeto que está retenido. Entonces los unifico a los dos, por ejemplo, en una persona jurídica. ¿Sí? Esta persona podrá presentar la declaración jurada en el caso que sea un agente de percepción o sufrir una percepción en el caso que sea alguien que está declarado en esa declaración jurada. Y según el rol que cumpla, estará generando pagos en nuestro modelo. Nuevamente ahí, acá resolvimos solamente esos datos que estaban, que nos daban lugar a duda, tanto en agente como en sujeto, y volvemos a bajar con lo que es el diccionario de datos. ¿Sí? ¿Voy a necesitar cada tanto hacer una prueba de escritorio? Y sí, tal vez sí. Para ver qué está representando la información que estoy modelando. Entonces, ¿cuándo estaría jugando un rol y otro? ¿Qué datos más me falta para identificar si es un tipo de persona u otro mismo modelo? Entonces, hace un dibujo acá de lo que vendría la declaración jurada y el detalle de esa declaración jurada y empieza a determinar los atributos. Ahora sí ya puede encontrar acá una clave primaria que podría ser el quid o podría tener una persona ID y tengo el quid como un atributo representativo que también después tendré que verificar que sea único, ¿no es cierto? Que no esté duplicado y demás, pero podría manejar un ID de estructura. Y voy identificando persona, razón social, apellido, nombre. Después tengo los datos de la declaración jurada. Fíjense, acá ya empiezo a hacer la diferenciación de los atributos. Si yo tengo mi declaración jurada número, la persona es la que está realizando la declaración jurada y fue originaria en persona, no en declaración jurada. Por eso dice persona quid, lo que decíamos ahí. ¿Dónde está una vez representada la información? En este caso, yo voy a tener una estructura de persona que me está referenciando unívocamente en el modelo la información que me devuelve ese quid. Y esto parece a veces una obviedad, pero vemos que se duplica en la estructura y después, ¿qué pasa? Nos dicen, vino una razón social que de golpe estaban contemplados 30 caracteres y ahora necesito llevarla a 50 caracteres. Teníamos tanto en persona como en declaración jurada la razón social. Fueron y le arreglaron solo en declaración jurada. Cuando vaya actualiza en persona, error. Allá me permite, acá no me permite. Lo que está error en realidad el conceptual del modelo.
Yo tendría que haber tenido referenciado el quit y estar una sola vez en todo modelo lo que me devuelve el quit de esa persona. Si yo amplío el tamaño de un campo que guardo información, amplío solamente en personas, no tengo que estar tocando personas, declaración jurada, allá, acá, en 1000 lugares. ¿Sí? ¿Cómo lo vieron ese tema? ¿Qué propiedad era? Normalización. Dentro de lo que es normalización, ¿con qué propiedad cumplo ahí? ¿Cómo? Unicidad. ¿Cómo? Unicidad. Unicidad, integridad referencial. ¿Sí? Me está representando un solo dato esa referencia que yo tengo en mi modelo. Bien, entonces, ahora, fíjense que algunas de las cosas que vemos acá en los atributos, si miramos personas, ¿qué vemos ahí? Hasta como quedó hasta acá el modelo. em, que ahí tiene calle, provincia, código postal, los datos de la persona, que se puede normalizar otra vez, ¿Por qué? porque Inconveniente. justamente lo que hablamos de que nos iban a matar si escribíamos el domicilio o los datos de Claro, domicilio. pero fíjate que Daniel acá no está a domicilio. Ah, claro, Está desglosado. está desglosado, sí. Está desglosado. El problema que pasa es, ¿cuál es el problema? Porque domicilio, o sea, no está en un Claro, solo campo, no tengo un claro, solo campo que internamente le guardo un sprint de 100. ¿Cuál es claro, el problema en este caso? porque se puede necesitar un domicilio en otro, o sea, esos datos en otro de las entidades. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con el dato? El dato está descriptivo localidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, acá, claro, estamos en corriente, el 90% de las localidades va a estar cargada corriente o capital. Y si está como localidad, además, ¿qué pasa? Si está como un campo descriptivo, Habría que normalizar localidad, hay que provincia, normalizarlo. código postal. Porque no, está el atributo está indicado como un atributo descriptivo, con lo que va a estar repetido, puede estar cargado de diferente manera, va a estar duplicado, ¿sí? Sí. Entonces, ese como otros datos que van a encontrar acá, vuelve a hacer un nuevo esquema y fíjense, ahí ya llevo. Generalicé lo que era agentes y sujetos en persona. Sacamos la información que vimos que ya está duplicada en el modelo, como es la información de la provincia, la localidad, ¿sí? Para hacer referencia en persona. Tenemos la información de las percepciones, de los pagos, las actividades. Ahora, según el dato que esté representando, y seguramente puede ser en este tipo de personas que son jurídicas, también puede pasar que una persona quiera declarar más de un domicilio, el domicilio legal, el domicilio real, el domicilio fiscal, con lo que ahí es un dato que si yo lo tengo que guardar en persona, así como está planteado hasta acá el modelo, ¿qué va a pasar? Voy a estar duplicando los datos del agente o del sujeto, porque voy a tener que duplicarlo por el simple hecho de tener que cargar un nuevo domicilio, ¿sí? Entonces, para este tipo de modelo, lo más aconsejable también es volver a sacar aparte lo que es su domicilio, que va a ir propio con el dato de la localidad y la provincia. Pero ahí está más que provincia y localidad por separada, porque, o sea, a partir de localidad de Dependiente de provincia. Claro. Yo creo que está así, lo que está mal es la flecha, pero tendríamos que verlo en los datos.
pero debería ser así. Entonces, acá tenemos el código postal. Lo dejó desglosado, pero se podría hacer la dependencia. Fíjate que está localidad, código postal, y después aparte está provincia, código. Quiere decir que están los dos con una referencia a persona. Claro, ahí está bien porque el código postal es un código postal calidad del país, pero si se usara otro identificador como el nivel de localidad, ese nivel de localidad sería... Sí. Pero ¿cómo dices? Sí. Ah, bueno, pero tenemos 120 remotos. Por eso. No nos dejaste a las 5, ya a las 5 que empieza la clase. Y acá está, o este es el que tiene la cámara. Sí, otro, ¿eh? Otro. Ah, bueno. ¿Lo puedo usar? Sí, sí, estamos con este entonces. No, pensé que nos llevaba todo el... Este. Ah, bueno, está. Ni lo ocupamos a eso. Gracias. Nos escucharon todos. Está muy bien. Ahora nos vamos a marcar para allá. Está la persiana. Bueno, entonces, fíjense que acá les marcan rojo aquellos aspectos que ya se fueron marcando como clave primaria, pero podemos seguir modelando, ¿sí? Ujú. Bueno, y llega hasta este modelo Con calle, claro. con calles, ¿sí? Pero ustedes pueden volver a estratificar acá sacando, por ejemplo, domicilio, llevando toda esta vinculación de calle, provincia, localidad, domicilio, permitiendo tener más de un domicilio. Puedo agregar, según el modelo, una información de contacto, porque puedo agregar más de un contacto de la persona que sea, no sé, una dirección de correo electrónico, un número de celular y además un domicilio, ¿sí? Ya. Según el dominio que yo esté resolviendo con mi modelo, y seguramente será más interesante seguir explotando esta información. Profe, ¿se puso tipo de persona porque clasificamos en físico, en jurídico y eso? Claro, porque había demasiados datos en común y lo único que me diferenciaba todo lo que era en común entre sujeto y agente era si era el que retenía o el que percibía. Perdón, el que percibía o el que sufría la percepción. Ah, porque Sí, Claro, pero ahí después entiendo. había todos datos en común. el Sí, agente sí. es el sujeto y Podría darse en algún lugar, pero ya si vos cumplís esa figura es muy raro. Ya jurídicamente es más fácil que te retengan a lo mejor en otro lugar, pero no que vos a su vez sufras una percepción. Claro, yo porque por ahí hacer eso también, que no sea más flexibilidad. Si vos tenés un código de tweet Sí. y no lo puedes poner como agente, como sujeto. Sí. Bueno, pero en ese caso vamos a suponer que vos tenés un tipificador de si es agente, sujeto o ambos. Claro. Por eso, pero ahí también. Ahí va a estar en persona igual. Sí, sí. Va a ser un clasificador nada más, ¿sí? Sí, con los tipos. ¿Por qué llevamos ahora errores comunes que solemos ver en este modelo? Quiero mezclar, así como acá mezclamos, no mezclamos, sino que mirando la información que teníamos en el primer diccionario que hacía referencia a sujeto y agente, ¿sí? Mirando esta primera información, donde teníamos mucho de duplicidad en los atributos, fusionamos en una sola tabla persona. ¿Qué es lo que solemos ver mucho en su trabajo de campo? Y recuerden eso que vimos en la clase anterior de arquitectura. Que fusionan de esa manera lo que es usuario y cliente. Y somos. ¿Sí? El usuario y el cliente. Cuando ahí sí, si nosotros los pensamos, depende del modelo donde estemos desarrollando nuestra solución.
puede que solamente el 20% de las personas que ya están consideradas clientes también puedan ser usuarios del modelo. No sé, un lugar de venta de electrodomésticos, donde sí puede ser que algunos de los mismos empleados del local que tenían usuario de apertura de caja hayan comprado en algún momento algún elemento y los hayan registrado y le hayan dado una factura. Pero no va a ser el 100% de mi modelo. Y como vimos también, si yo ya empiezo a separar lo que es mi modelo de auditoría, de seguimiento del sistema, de asignación de los permisos y de roles, no deberían convivir en el mismo universo ese cliente con ese usuario. Ya está, es conveniente hasta que no estén en el mismo modelo que estoy presentando, que es mi modelo que responde a las funcionalidades del sistema. ¿Sí? Entonces, por ahí tengan mucho en cuenta eso, porque es lo primero que quieren hacer. Ah, fíjate en el usuario, tengo el apellido, el nombre, el quill y la contraseña. Tengo casi lo mismo que el cliente, vamos a funcionar. Pero estoy mezclando cuestiones totalmente distintas que sí se me va a complicar si después yo quiero llevar eso para reutilizar en otro dominio de problema. Porque ahí mezclé, en mis usuarios mezclé los clientes. Y capaz que esos clientes en algún lugar son pacientes. Sí. Está mal que hagamos que mezclemos usuario con cliente, por ejemplo, está mal. Acordate que estamos hablando de un modelo relacional y en el modelo relacional no te va a soportar herencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar qué, por ejemplo. Sí. Está bien, pero mínimamente del usuario algo más voy a tener. ¿A qué acceden al sistema? Sí. Claro. Tengan 3 o 4 datos. Cuando le pones como lo mismo una calle y una persona porque las dos tienen nombre. Pero estaría mal de que estén representados genéricamente en el modelo, salvo, no sé, algún dominio muy particular que vos digas, todos los clientes también los veo como usuarios del sistema. O sea, un esquema donde servicio que administro plataformas en la nube y a su vez yo soy un cliente que administro otras plataformas, no soy un modelo así. La realidad sería que no estaba el cliente y no estaba el usuario, y en todo caso compartir cosas. Esas cosas que se comparten también se la tabla y después... No, por eso, les voy a recordar rápidamente ahí, después les quiero mostrar un ejercicio de prompt cortito, y bueno, y ahí me van a disculpar seguramente las exposiciones, capaz que vamos a dejar para, porque hoy tenemos una reunión acá en lo que es departamento, entonces voy a cortar un ratito antes, si no, seguíamos hasta las 6 sin problema, salvo que no tenía problema en otra clase, pero Recording stopped. Recording in progress. ahora, bueno, todo, o sea, no escucharon nada, ¿hasta dónde habrán escuchado? No, ya se quiso. No escuchamos mucho, porque, No, se quedó en que esta clase no iba a durar tanto. claro, ¿Cómo? lo de la institucional, lo de la reunión, hasta ahí Sí, escuchamos. Ah, bueno, entonces recién. profe, igual no están viendo nada. Vamos a tirar un poquito a ver si alcanzan a ver con el brillo.
Ahí creo que es todo lo que va a girar. No, igual con el brillo no se ve mucho, por eso trato de traerle medio todo prearmado ahí para que puedan ver. Lo fácil es poner esto abajo. Bien, ¿esto? ¿El control? Sí, pero mirá que no alcanzan a ver Igual lo porque creo que- reflejan las luces en la Sí. pizarra. Vamos. Esto vimos en los que estuvieron en la clase pasada en laboratorio, ¿se acuerdan? Vimos este esquema. Cuando yo necesito este esquema genérico es, yo tengo un usuario que se loguea exitosamente y le habilito que ingrese a algo. Y después, ¿para qué necesito este usuario tenerlo identificado? Porque tengo que estar auditando las transacciones que hace. Cuándo se conectó, cuándo se desconectó, qué hizo, qué consultó, qué compró, qué quedó por la mitad, qué seleccionó, depende de la incumbencia de mi ámbito de solución. Bueno, haré un seguimiento de los clics que hace, que elige, le sugiero otro producto, te quedó una compra por la mitad, le vuelvo a decir, termine su compra, o entró, hizo una transferencia bancaria, qué banco hizo la transferencia, qué monto movió, de qué cuenta, etcétera. Necesito tener la información de este usuario. Entonces, en otro modelo, la sugerencia es diseñen ahora sí lo que ustedes necesitan. Vamos a un modelo clásico comercial, tendré el cliente que tiene una factura, que esta factura tiene un detalle, este detalle tiene la información del producto que compró. El producto a su vez es entregado por un proveedor, por ejemplo, no sé. ¿Cómo va a llegar este cliente acá? Este usuario, perdón, acá. Y yo tendré un esquema de auditoría que cada transacción que hago de manera invisible, aunque el usuario no lo haga, está guardando el usuario, la fecha de orden, estaría guardando automáticamente eso. Eso va a estar descrito en el modelo técnico, en lo que ustedes están describiendo de este sistema. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero representar acá, imagínense que esto va a estar enlazado acá, me ensucia todo el modelo. Voy a tener relaciones, voy a mostrar relaciones a todas las entidades. Por eso es que le aconsejamos que eso se vea en la documentación técnica, que se haga referencia, que ustedes van a auditar, no sé si todas esas tablas que más necesiten tener información de trazabilidad de qué está pasando en el sistema, pero lo puedo trabajar como dos modelos separados porque esto es altamente reutilizable. Una vez que ustedes cerraron este modelo de control de acceso de usuarios, después lo utilizan en diferentes aplicaciones que tengan en el campo. Ahora, ¿qué más va de la mano de este tema 3 y que veíamos recién de la normalización de los datos y demás? Por un lado, en su trabajo de campo, sobre todo lo van a ver. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en las guías empezamos a ver los temas por separado. O sea, ven modelado de datos, normalizado, hasta la tercera forma normal. Después viene otra guía donde trabajan diagramas de secuencia, donde vemos el diagrama de clase más adelante, cuando vemos tema 4. Pero cuando vemos su trabajo de campo, enlazamos todos los temas. Entonces, ¿qué es lo que me suele pasar? Tengo súper normalizado mi modelo, tengo un diagrama de secuencia, donde este objeto A y B y C, vamos a suponer, para el ejemplo que estábamos siguiendo entre todos, uno es la persona, en el otro tengo su domicilio, la localidad, la provincia. Cuando estoy haciendo el alta de la persona, va y recupera la lista de información para mostrarme y en base a eso me trae hasta que yo termine de dar de alta a la persona. Está todo con las mejores prácticas de desarrollo orientado a objeto y cada uno hace sus funcionalidades, me traen y demás. Y cuando lo llevaron a su trabajo de campo, está embebido el objeto que le enlaza la tabla y van a la cruda y dura tabla que hace los insert directos a la estructura. ¿Sí? Y ahí se rompió el diseño que venían haciendo en el diseño de la funcionalidad y lo que ustedes implementan. Sobre todo lo vemos cuando vienen con implementaciones hechas de otros proyectos que hayan generado en su trayectoria académica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Es que ustedes
cuiden las premisas del diseño y de alguna manera, aunque entendemos que no lleven esa implementación a una base pura de objetos, y van a ver sobre todo en la segunda entrega que dice mapeo de la base de datos, porque ahí ustedes ya hacen también el diagrama de clases donde ustedes indicaron cuáles son las operaciones que están generando para llevar adelante esa funcionalidad, es que respeten eso en su implementación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después de alguna manera, cuando yo voy a trabajar en el modelo, por ejemplo, con este esquema final que logramos acá, de la persona, la calle, la provincia, la localidad, pueda conservar las mejores premisas del diseño y que ustedes lo hagan en su diagrama de secuencia, en el diagrama de clase, en los temas que van más adelante, pero que ya los tienen más o menos gozados en ese proyecto que viene de Ingeniería 1 y lo van a ir perfeccionando ahora. Y cuando lo trabajen de la aplicación, sigan trabajando con la concepción de. A mí me tocó la parte de intermedia en el backend. Yo no conozco que existen las tablas así tal cual, persona, con tales campos y demás, sino que a mí me toca hacer el servicio que da de alta una persona. Y que yo le tengo que enviar tal información y que él la tiene que almacenar. No sé si va a estar todo en persona o en realidad existe una estructura que almacena persona, otra domicilio, otra localidad, rescata la información de las calles, etcétera, 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 para completar mi transacción. ¿Sí? Pero tengo que trabajar desde ese principio. En el medio haré una API para reutilizar, para trabajar de la manera en que ustedes van a documentar, porque vemos mucha similitud en los diseños, trabajan con buenas prácticas, todo perfeccionan, tienen parametría, todo cuando llaman a su servicio, trabaja como una caja negra, sé que se llama incorporar persona y que me devuelve una persona incorporada, pero después vemos que enlazaron el objeto y están llevando con un SQL insert toda la información en su código. Entonces se rompió el modelo que presentaron con el modelo que implementaron. Y hoy encima, si hacen un buen diseño, lo que tengo que cuidar es que se respete ese diseño. A veces eligieron alguna herramienta o nos dicen, bueno, no, porque yo cuando el proyecto que está reutilizando lo estoy trayendo puramente de escritorio y ahora lo tengo que transformar en web y se pueden ayudar con la IA. Seguramente ya lo están haciendo la mayoría, pero entonces le digo, ¿qué lenguaje estoy trabajando? ¿Qué necesito hacer? Y que me genere las estructuras que necesito. ¿Sí? Fíjense, teníamos este código ejemplo. ¿Sí? Donde decíamos, bueno, lo habíamos hecho con DeepSeek. Sos un desarrollador backend, está realizando un servicio para incorporar datos a la tabla cliente que contenga los siguientes datos: identificación del cliente, apellido, nombre, identificación del domicilio, fecha de baja. En otra tabla se debe administrar el domicilio del cliente y vincular ambas. Debe generar la sentencia para creación en MySQL. Acá le puedo decir MySQL 4.51, cuál es la versión que ustedes están trabajando en su herramienta. Y esos datos son los que tienen que estar en la tabla que ustedes primero normalizaron. No se ve. ¿Lo están viendo ahora? Ah, No, para. ¿Cuál? Se ha dado vuelta la cámara. A ver, a ver. No está compartiendo nomás. Es un prompt básico, pero a ver, ¿a qué vamos con esto? Es bien básico el prompt, pero Profe, ahora no se escucha.
Güey, le juro que yo pensé que yo también era. Recording stopped. Se cayó todo, ¿ves? Sí, se ve que se cayó. Se cortó la luz. Se quemó cómputo, o sea. Se cortó la luz. Bueno, Dani, seguí con la clase vos. Se nota que sabes. Hace el prom, Dani, y mostrá. Me voy a fijar si está en el del año pasado y les paso. Y empecé a explicarnos, Dani, cuando quieras. Y no sé, no me acuerdo bien cómo era esto. Ah. No, básicamente ahí lo que suele hacer es mostrar lo que genera Dishar de este prom, que es un prom básico según ella, y ahí muestra cómo le genera el tema para ver cómo debería ser más o menos un DERP. Y nos dice que no tenemos que usar DERP para hacer la tarea, pero sí para corregir o ver cómo lo pensaría la IA, o para usarlo como tutor. Eh, Hay que ser la IA. Arre. La IA en nuestras vidas, ser nosotros mismos, básicamente. Igual creo que para ese entonces como que no te aparecía como el grafiquito. Ahora sí, si insertas esto te aparece el gráfico. No me creo en Dichar todavía no hay gráfico. Pero ella prefiere usar Dichar por el hecho de que dice que es la IA más, tipo la que más le gustó en el tema de programación en general. Y nada, voy a probar. Y eso. ¿Quién hay, profe? Y después creo que va a dejar otro ejemplo porque hay abajo otro ejemplo. ¿Cómo se llama la herramienta, profe? Yo no entendí. Ella usa más DeepShark, que es la IA esa china que existe,
que le das todos tus datos a los chinos. Ah. Dixit, Dichar es otra cosa, no sé por qué me suena. Ah, pero Dixit siempre me confundo. Pero yo cuando ya usaba, pues yo usé, sí, no compro chino. Yo usé creo que para base, no, para taller 2. Cuando dijo, es la mejor para programación, dije, bueno, voy a usar eso. Buen dato el del compañero Gabriel ahí, buena esa. Pues sí, ya mismo me voy a hacer eso. Ah. Bueno, gente, si alguien tiene duda, aproveche y está la profesora. Gente, yo no probé nomás porque el Carruter no me quiso probar. La parte práctica es la que me mató a mí. No, el Juan. ¿Estás hablando de los parciales del año pasado? Claro, o sea, lo que más me mató a mí fueron los parciales, la práctica, la práctica. Porque, tipo, tenés que hacer más o menos como les gusta al profe que te corrige en ese momento. Por ahí, si justo te corrige Laura Solís, te puede decir, bueno, vamos a fingir.